Lo importante es tener el carácter de ellos. El carácter se define en Apocalipsis 14. Porque si definimos que si es un número literal o simbólico, pero no tenemos el carácter, de nada nos va a servir. Así que lo importante no es si es literal o simbólico, sino si nosotros tenemos el carácter para poder pertenecer a ese grupo. Amén, pastor. Pastor, ¿es el Papa Illuminati? No es Illuminati en el sentido de iluminado. Ok. No en el sentido de que tiene la luz de Dios. Hay mucha especulación en cuanto a los Illuminati. Hay suficiente evidencia, creo yo, de que hay un grupo de magnates del mundo, gobernantes, millonarios, comerciantes, que quieren establecer un sistema de dominio global, un sistema económico global, que eventualmente llevará a un sistema religioso global también. Hay suficiente evidencia, creo, para eso. Pero yo no soy de los individuos que dicen, mira, ese que está ahí, ese es jesuita. No podemos saberlo. La gente me pregunta, pastor, ¿hay jesuitas infiltrados en la iglesia? Y digo, bueno, yo no conozco a ninguno, porque en realidad no sé. Quiero decirles qué es lo más peligroso. Okay. Lo más peligroso no son que la Iglesia Católica infiltre jesuitas en la iglesia. Lo más peligroso es cuando nuestros ministros adquieren sus títulos en escuelas no adventistas y traen la teología de esas iglesias a la iglesia adventista. Ese es el verdadero problema, porque es una contaminación de la teología adventista desde adentro, donde la gente ni siquiera se da cuenta. Los miembros no se dan cuenta. Dice, bueno, ese estudió, es doctor. Nadie puede ir al cielo colgado de la sotana de nadie. Tenemos que saber lo que creemos. Y tenemos que, cuando vemos que hay cosas en la iglesia que se están enseñando que no son correctas, debemos con amor reprenderlas y mantener la pureza doctrinal de la iglesia. Exacto, pastor, gracias. ¿El juicio investigador ya comenzó con los vivos, sí o no? Y si comenzó, ¿cómo fue? Nadie puede saber cuándo comienza el juicio de los vivos según el Espíritu de Profecía. Pero tendremos una indicación más o menos de la época cuando va a suceder. Y es el tiempo cuando se derrame la lluvia tardía y se esté proclamando el fuerte clamor, donde cada uno tiene que decidir en cuál lado va a estar, en el lado del sello de Dios o el lado de la marca de la bestia. Es la última decisión que tienen que tomar en la historia. Ahí podemos saber que estamos muy cerca de Dios, juzgar a los que están vivos, dependiendo de la decisión que tomen con respecto al sello de Dios o la marca de la bestia. Podemos saber la época, pero no hay ninguna fecha para ningún evento profético después de 1844. Si alguien se pone a hablarles del año 2031, no les hagan caso, porque eso es una falsa profecía de que Cristo va a venir en el año 2031. La gente sigue fijando fechas y el mundo dice, vaya esos adventistas fijando otra fecha. No fijen fechas para ningún evento profético. Perfecto, pastor. En la visión de Ezequiel 1:27, ¿quién de las tres personas de la deidad está revelada? Se revelan tres personas allí, además de los ángeles, en Ezequiel 1. Okay. Hay uno que está sentado en un alto trono. Ese es Dios el Padre. Hay uno cuyas manos está debajo de las alas de los querubines. Un hijo de hombre. ¿Y quién es el hijo del hombre? Jesús. Jesús. Y dice que el Espíritu está en los seres vivientes. Es decir, hay tres personas que se mencionan en esa visión de Ezequiel 1. Si ustedes entienden inglés y bajan nuestra aplicación, tengo una serie que se titula Revisiting the Godhead, donde tengo un tema completo sobre Ezequiel, el capítulo 1 al 10. Perfecto. Gracias, pastor. ¿Perdón? Está en inglés, pero ya usted debe saber inglés.
Hasta yo tengo que ponerme a saber inglés más. Sí. El idioma del cielo. Eso es así. No, dicen es el español. No, el idioma del cielo va a ser inglés. Porque los gringos no pueden aprender ningún otro idioma. Tremendo, tremendo. Pastor, Apocalipsis 22 dice que en la Santa Jerusalén hay un árbol de la vida que da 12 frutos y la hoja será para la sanidad de las naciones. Bien, ahora viene la pregunta. ¿Qué enfermedad va a sanar o qué enfermedad van a sanar esas hojas? Y si en la Nueva Jerusalén ya no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor, ni nadie se enfermará, ¿qué sanarán las hojas? Es una buena pregunta. Yo tengo un estudio que hice sobre este asunto que pueden conseguir en la página también. Okay. ¿De qué tamaño resucitó Jesús? That's a great question. Del mismo tamaño. ¿Jesús resucitó con la altura que tenía antes de venir a la tierra? No. ¿O resucitó del mismo tamaño que fue durante la encarnación? El tamaño que tenía la cabeza. Hermanos y hermanas, si Jesús hubiera resucitado con el tamaño que tenía, dice que era más alto que Adán. Y Adán era más que el doble de la altura de los hombres de hoy. Les aseguro que los discípulos a Emaús lo hubieran mencionado. O los apóstoles lo hubieran mencionado. La hermana White dice que resucitó del mismo tamaño que fue al sepulcro. Pero luego dice algo muy interesante en el libro Dones Espirituales. Dice que cuando Jesús ascendió al cielo, el Padre hizo un milagro y creció a Jesús a la altura que tenía antes de venir a la tierra. Lo mismo va a suceder con los que resuciten en la segunda venida. Van a resultar del mismo tamaño y participando de las hojas y del fruto. La hermana White dice, crecerán hasta alcanzar la altura de la raza original. Así que los que son bajitos, consuélense. Y déjame decir también, y los que se creen altos también, porque van a tener el doble. Es decir, todos somos enanos comparado con lo que va a ser. Tremendo, tremendo. Hasta puse a reír al moderador. Claro que sí, claro que sí. ¿De dónde eres tú? De República Dominicana. Sí, hablas como un costeño colombiano. Sí. Igualito un costeño. Wow. Yo pensé que era tal vez de Barranquilla. Pero bueno, ahora yo soy el que te estoy haciendo las preguntas. No hay problema, pastor. Descuide, que estamos en confianza. Pastor, cuando a la iglesia de Dios le falta dinero en la tesorería, ¿se puede realizar en la iglesia bingos, rifa o jugar loterías? El Espíritu de Profecía dice que no. En múltiples citas ella dice que no se debe cuadrar el presupuesto de la iglesia haciendo loterías y haciendo garage sales y cosas así. Ella dice que la gente debe sencillamente ser fiel en sus diezmos y ofrendas. El problema que nosotros tenemos muchas veces, hermanos y hermanas, en lo que se trata de la mayordomía, es que nosotros no hacemos planes de antemano. Cuando a mí me llega el cheque, yo miro a ver cuánto fue la entrada, hago un cheque por la cantidad, me llevo varios sobres de diezmos de la iglesia, lleno el sobre, siguiente sábado, llevo el sobre con los diezmos y con las ofrendas. Pero la mayoría de los miembros se ve que no son planificadores, no son fieles en la mayordomía. Esperan hasta que el encargado diga, y ahora los diáconos van a empezar, van a venir al frente para recoger la ofrenda, y entonces la gente, ¿y qué hacen? Sacan los billetes más pequeños. Y entonces la iglesia sufre. Si todos los miembros de la iglesia fueran fieles, la iglesia no padecería necesidad. Amén. Pero el problema es que el 20% de los miembros sostienen la mayor parte del presupuesto de la iglesia. Wow. Pero si todos participaran en la mayordomía de la iglesia, no habría que hacer llamados urgentes, no sería necesario hacer comilonas, ni hacer garage sale, ni nada de eso.
porque habría suficiente dinero para que funcione la iglesia. Y perfecto. ¿Quién es la octava bestia de la que habla Apocalipsis 17:11? ¿Y quiénes son los reyes que le darán su poder a la bestia, que durará 1 hora? Algunos dicen que es el Papa de Roma, otros dicen que es la ONU. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Bueno, no hay una octava bestia en Apocalipsis 17. Algunos dicen, pero hay una octava cabeza. Tampoco dice que hay una octava cabeza. En todo el capítulo dice que hay 7 cabezas. Pero la 7ª cabeza cuenta como si fuera una octava. Y el número 8 en la Biblia es el número de la resurrección. No tengo tiempo de entrar en todos los detalles bíblicos. ¿Y por qué es que la 7ª cabeza tiene una relación con el número 8, que es el número de la resurrección? Porque la 7ª cabeza es el papado resucitando de su herida mortal. Interesante. Esa es la razón. Así que no hay 8 cabezas, hay 7 cabezas. ¿Quiénes son los 10 cuernos? Yo pregunto, ¿cuántos dedos había en los pies de la imagen de Daniel 2? 10. Y los que estuvieron aquí en la presentación, ¿cuántas etapas tienen los pies? Tienen una en el pasado, ¿verdad? Cuando se dividió el Imperio Romano en 10 reinos. Pero al final de la historia, los 10 dedos representan los reyes de la tierra y de todo el mundo. Lo dice el capítulo 16. Porque el número 10 en la Biblia significa todos. Y tengo muchos ejemplos de eso. Cuando diezmamos el 10% es porque estamos diezmando todo. Es nada más un ejemplo. Hay muchos otros ejemplos. Entonces, esa sería la respuesta a esa pregunta, que los 10 reyes al final se van a unir. El número 10 es un número simbólico. Todos los reyes de la tierra y de todo el mundo, según Apocalipsis 16, ya no va a ser las naciones de Europa, sino que va a ser las naciones de todo el mundo que se van a unir contra el pueblo de Dios. Y en nuestro próximo tema, que creo no vamos a poder terminar hoy, pero terminaríamos mañana en el primer tema, sobre Apocalipsis 17, vamos a hablar más sobre esos 10 reyes. Ok, perfecto. Entonces la persona que hizo la pregunta, venga temprano mañana para que pueda entender a plenitud la respuesta. Amén. Perfecto. Pastor, hay adventistas que dicen que el sellamiento va primero que la lluvia tardía. Yo creo que es lo contrario. ¿Cree usted, qué usted piensa sobre eso? La lluvia tardía cae y luego entonces Dios sella a todos los fieles. Okay. Ahora, hay un sentido en que somos sellados cuando nos bautizamos. Pero ese no es el sello de Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14. El sello de Apocalipsis 14 es el sello final, que se pone sobre aquellos cuyo carácter ha madurado, que tienen el carácter semejante a lo que describe la Biblia como los 144,000. Es decir, primero viene la lluvia tardía y entonces después de eso viene el sellamiento, y entonces los que están vivos pasan por el tiempo de angustia. Los sellados van a estar vivos durante el tiempo de angustia y van a ser librados por Dios al final del tiempo de angustia. Ok, perfecto. Pastor, hay una inquietud que tengo con relación a lo siguiente. Cuando la Biblia dice que en la tierra nueva veremos el rostro de Dios, ¿realmente veremos el rostro de Dios o simplemente estaremos en su presencia como tal? Digo esto porque el comentario bíblico adventista da a entender que veremos el rostro de Dios, que ver el rostro de Dios, es estar en su presencia. Bueno, en la Biblia dice que a Dios nadie lo vio jamás. Okay. Y la hermana White una vez tuvo una visión a donde dijo que vio al Padre levantarse del trono en el lugar santo para moverse al lugar santísimo. Y alguien le escribió a la hermana White y le dijo, ¿cómo dice usted que usted vio en visión al Padre moverse del lugar santo al lugar santísimo si la Biblia dice que a Dios nadie le vio jamás? Y la hermana White explicó, después mandó una explicación, una respuesta a esa incógnita, diciendo que ella no vio en efecto al Padre,
pero vio que la gloria que rodeaba al Padre se movió al lugar santísimo y asumió pues que el Padre era el que estaba dentro de la gloria. Y luego el ángel le dijo a la hermana White: si tú contemplases en un instante la gloria del Padre, dejarías de existir. Ahora, algunos dicen, bueno, eso es durante esta época de pecado, y es posible. En el Conflicto de los Siglos, página 734, la hermana White dice que veremos el rostro del Padre sin velo que nos lo oculte. Así que en el Conflicto de los Siglos da la impresión de que podremos ver el rostro del Padre. Claro, no nos destruirá porque viviremos en medio del fuego consumidor. En Isaías 33, versículos 12 al 14, ¿quién podrá habitar en las llamas eternas? Y luego da las características, la gente que tiene un carácter a prueba de fuego. Interesantísimo, interesantísimo. ¿Qué papel juegan los 24 ancianos y quiénes son? Y también, ¿qué papel juegan los 144,000? Bueno, los 24 ancianos también pueden bajar la aplicación para ver la serie de 6 temas que hice sobre los 24 ancianos. Las últimas 3 páginas del Deseado de todas las gentes claramente identifica a los 24 ancianos como los representantes de los mundos que nunca pecaron. Dios tiene un concilio celestial donde es un gobierno representativo, el gobierno de Dios. ¿Recuerdan el ejemplo de Acab? Sí. Sí, Dios delibera. Dios podría ser todo el mismo, pero Dios es un Dios, podríamos decir, iba a decir republicano, pero no en el sentido del partido republicano, sino en el sentido que Dios maneja su gobierno como una república, con representantes de todo el universo. Se ve en el libro de Job. En Job vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, entre los cuales vino Satanás representando este planeta. Dios maneja un gobierno participativo, donde toda la gente a través de sus representantes van y participan en el gobierno. Así que los 24 ancianos son los representantes de los mundos que nunca pecaron. Y la hermana White dice que hay muchísimos mundos en todo el universo. Y la Biblia lo insinúa, dice: alegraos cielos y los que moráis en ellos. Plural. Así que bajen la aplicación. Regístrense primero con el código QR que ahora sí está funcionando, según me dijo el hermano, y ahí va a tener la opción de bajar también la aplicación. Va a recibir nuestros correos y pueden bajar la aplicación y ahí pueden ver todo lo que hemos producido en toda la historia de nuestro ministerio completamente gratis. Wow. Las mejores cosas en la vida son gratis. Perfecto, perfecto. Pastor, estamos casi terminando. Amén. Cuando ese amén fue de júbilo. Cuando se firme la ley dominical, pastor, ¿se habrá acabado el tiempo de gracia? No, la ley dominical es la gran prueba donde la gente decidirá en qué lado va a estar. Pues no puede haberse cerrado la puerta de la gracia sin que antes venga esa prueba final. Conciso, macizo y preciso. Excelente. ¿Sí? Sí, esa ya respondimos. Gracias. Si los ángeles son seres creados, ministros de Dios, ¿por qué los adventistas creen que el arcángel Miguel es Cristo? Yo he aprendido que el arcángel Miguel es un ángel guerrero, pues entre los ángeles hay distintos rangos: arcángeles, querubines y serafines, etc. Bueno, también tengo un tema sobre Miguel que pueden bajar gratis si bajan la aplicación. Básicamente, Miguel es el único arcángel que se menciona en la Biblia, aunque la hermana White dice que hay arcángeles, plural. Pero Jesús es Miguel. Eso lo sabemos por varias razones. En primer lugar, Miguel resucitó a Moisés. Tiene poder para resucitar. Miguel resucita a los muertos en Daniel 12:2. Cuando libra a los fieles, dice: muchos de los que duermen en la tierra resucitarán.
En 1 Tesalonicenses 4 dice que el Señor descenderá del cielo con voz de mando, con trompeta de Dios, con voz de arcángel y trompeta de Dios, y resucita a los muertos. Solo Dios tiene poder para resucitar a los muertos. Además de eso, Miguel es solo un nombre. El nombre Miguel significa ¿quién es como Dios? Es un nombre de desafío. Cada vez que aparece el nombre Miguel, 5 veces en la Biblia, está en lucha con Satanás. Es un desafío el nombre. ¿Quién es como Dios? Es decir, ¿quién es como yo? Se dan otros nombres a él en la Biblia, como por ejemplo el ángel de su faz. Sí. Se usa el nombre para él, el ángel que libró a los 3 jóvenes del horno de fuego. Nabucodonosor dice que Dios envió su ángel, pero también Nabucodonosor dijo que Dios envió al Hijo de Dios. Entonces, ¿quién es el ángel que entró al horno? El Hijo de Dios. El propio Nabucodonosor lo dijo. Así que vas en la aplicación, ahí hay un estudio de todas las referencias a Miguel y todas las otras referencias que se le dan otro nombre a Miguel. Perfecto, perfecto. Pastor, 2 preguntas, estas son personales. Las más difíciles. No, estas son rectas, no se preocupe. Pastor, ¿cuál sería el mejor consejo que usted le daría a los jóvenes que están tratando de entender profecías bíblicas, pero se desaniman a mitad de camino? Perseveren. Es muy fácil rendirse con, no, yo no entiendo esto. ¿Y sabe cuál es el problema? El problema es que la tecnología moderna nos ha hecho pensadores superficiales. Okay. Cuando tú estás en TikTok y estás todo el tiempo texteando y todo eso, tu mente se está debilitando. Cuando tú estudias la Biblia, la hermana White dice que no hay nada mejor para fortalecer la mente que el estudio de la Biblia. Amén. Los jóvenes se quejan y dicen, ay no, aburrido eso ahí, lo que está en la Biblia es tan aburrido. ¿Saben por qué? Porque están acostumbrados a las películas de Hollywood, donde las escenas cambian instantáneamente y todo es emoción y todo es emoción. Por esas razones que no tienen interés en la Biblia, porque parece boring. Así que lo que tienen que hacer es perseverar, no rendirse. Yo he tenido versículos a donde yo no entiendo el versículo y yo he luchado por años para entender un aspecto de ese versículo. Por años. Les tiro uno que vamos a tratar más adelante esta semana. ¿Por qué razón es que cada uno de los días de la creación tuvo tarde y mañana menos el séptimo? Interesante. No dice fue la tarde y la mañana del día séptimo. ¿Por qué? Años luché yo con eso. Hasta que entendí que la primera semana es la semana de Dios. Y que cuando Dios cesó el séptimo día, el siguiente día no comenzó un nuevo proceso de creación. Así que Dios todavía está reposando, cesando de su obra de creación. Pero me tomó años. Pero yo no me rendí. Dije, ¿quién va a entender eso? Perseveré, seguí luchando con el asunto, tratando de investigar y orando, y el Señor finalmente reveló la razón. Y he encontrado otros versículos de la misma manera. No se rindan. Mire, cuando yo les comparto un testimonio, cuando yo estudié en secundaria en Wisconsin, las novelas de Tarzán estaban en boga. Yo me consumía todas las novelas de Tarzán. Y entonces me proponía y decía, bueno, en ese tiempo no había la tecnología de hoy, no teníamos celulares, así que eso es lo peor que podíamos hacer. Y bueno, cada vez que salía un libro, yo lo compraba, un suplemento. Y varias veces mi padre me había enseñado a estudiar la Biblia, etcétera. Y varias veces yo me proponía y decía, yo sé que esto está mal. Yo voy a leer la Biblia. Y llegaba por ahí así a Génesis 5. Boring. Y me rendí. Hasta que un día finalmente
con convicción dije, yo voy a estudiar, yo voy a leer la Biblia hasta que me guste. Y lo hice. Y ahora lo que más me gusta es estudiar la Biblia. Porque nuestros gustos cambian, hermanos y hermanas. Sí. Yo recuerdo cuando nosotros fuimos a Colombia, por primera vez, yo tenía 4 años. Fuimos a la ciudad de Medellín por 3 años, ahí mi papá, 3 meses, ahí mi papá estudió español. Y luego lo mandaron a Cartagena, en la costa de Colombia, para practicar su español por 9 meses. Mal lugar para practicar español, porque los cartageneros hablan terrible. Hablan rápido, muchas veces no se le entiende lo que dicen. Ojalá que no se me ofendan los cartageneros. Son buena gente. Cuando nosotros fuimos al mercado, vimos las papayas. En ese tiempo no importaban papayas para acá. Nosotros desconocíamos qué es una papaya. Una lechosa, fruta bomba. Dependiendo del país de donde son. Cuando nosotros primero probamos la papaya, decimos, ¡qué fruta tan mala! Terrible. Uf. Ahora papaya es una de mis frutas favoritas. Porque aprendí a que me gustara. Podemos aprender a amar la Biblia, a sacarle sabor a la Biblia, pero tenemos que permitir que Dios cambie nuestros gustos. Amén. Última pregunta, pastor. Al ver todo este público que está aquí, que lo quiere mucho y que le ha manifestado todo ese amor en cuanto a esas preguntas, ¿se volvería nuevamente a sentar en la silla caliente? Si tengo el mismo moderador, con mucho gusto. Amén, amén. La sierva del Señor, Elena de White, habla con gran solemnidad sobre el juicio de los vivos. No es un evento que aún esté por venir en un futuro distante, sino una obra que ya está en marcha en el santuario celestial. Comenzó en 1844, al finalizar los 2300 días proféticos de Daniel, y desde entonces se está llevando a cabo el juicio investigador de los muertos. Pero pronto, en un momento que nadie sabe, le tocará a los vivos. Este juicio es riguroso y personal. No somos salvados en grupos, sino que el caso de cada individuo es examinado de manera tan minuciosa como si no hubiese otro ser en la tierra. La sierva del Señor nos recuerda que este es un examen de nuestra vida. Dice en Maranata, el Señor viene. Todos los que hayan profesado el nombre de Cristo deben pasar por ese riguroso examen. Tanto los vivos como los muertos deben ser juzgados de acuerdo con las cosas escritas en los libros, según sus obras. Lo que está en juego es nada menos que el borrado de nuestros pecados, aquellos de los que nos hemos arrepentido y hemos abandonado. Aquellos que no hayan inspirado arrepentimiento y no hayan sido abandonados, permanecerán como testimonio contra el pecador en el día de Dios. La obra de preparación para este juicio es una lucha empeñada contra nuestras malas inclinaciones. Se trata de una purificación personal, una obra individual que requiere que cada cual sea probado y encontrado sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Esto no es algo que se pueda hacer por nuestra propia fuerza, sino que requiere una dependencia total en la gracia de Cristo. Es un llamado a una vida de fe profunda y de obras que demuestren esa fe. En este momento trascendental, la sierva del Señor nos invita a reflexionar sobre la seriedad del juicio. Debemos recordar lo que hemos recibido y oído y guardarlo, y arrepentirnos. Nos advierte que el Señor vendrá como ladrón, en una hora que no sabemos, y que debemos estar vigilantes. Es un llamado a la vigilancia constante, a no bajar la guardia espiritual, porque el enemigo está siempre al acecho. La preparación para el juicio de los vivos no es un proceso de un día, sino un estilo de vida. Implica una entrega total a Dios, un constante examen de nuestro corazón y nuestras motivaciones. Es un tiempo para dejar a un lado la autosuficiencia y estudiar la palabra de Dios con sencillez y reverencia.
Debemos permitir que la Biblia sea nuestra única norma para toda doctrina y práctica, y no recibir la opinión de nadie sin compararla con las Escrituras. La oración ferviente y el estudio de la Biblia son las armas divinas que nos permiten derrotar al enemigo. La sierva del Señor nos exhorta a que la oración secreta sea el alma de nuestra religión. Debemos orar con la misma intensidad con la que lo haríamos por nuestra vida mortal. Es a través de esta comunión íntima con Dios que nuestro corazón puede ser limpiado de la envidia, los celos y las suspicacias, y que podemos mantenernos en íntima comunión con Él. Este juicio no es para los que no profesan el nombre de Cristo, sino para aquellos que se han declarado hijos de Dios. Es el juicio de la casa de Dios, un escrutinio de los que han sido inscritos en el libro de la vida. Para aquellos que estén viviendo en este tiempo, la decisión final e irrevocable será pronunciada en el santuario celestial sin que ellos se den cuenta. Esta realidad debe motivarnos a vivir cada día como si fuera el último, en constante preparación y arrepentimiento. El carácter es lo que se examina en el juicio. No se trata de cuántas buenas obras hemos hecho, sino de si nuestro carácter está en armonía con la ley de Dios. Es por eso que la sierva del Señor dice que el que venciere será revestido de ropas blancas, y su nombre no será borrado del libro de la vida. Es un llamado a una reforma radical de la vida, a la limpieza del alma de todo pecado, a una vida de obediencia a la ley de Dios. La sierva del Señor nos asegura que para aquellos que se arrepienten y se aferran a Cristo, sus pecados serán borrados. En lugar de ser un juicio de condenación, para ellos será un juicio de justificación. A pesar de su pecaminosidad, se les inscribirá el perdón frente a sus nombres en los libros del cielo. El juicio de los vivos es el preludio del fin, el tiempo de la purificación final del pueblo de Dios antes del regreso de Jesús. Es un llamado a la santidad, a la integridad y a una fe inquebrantable en Cristo. La sierva del Señor nos advierte que para aquellos que no se arrepienten, sus pecados no serán perdonados ni borrados. Ellos se encontrarán en una posición terrible. El juicio de los vivos no es algo para ser tomado a la ligera, sino que es un evento de gran solemnidad que demanda una preparación seria. Es por ello que debemos velar y orar para que no entremos en tentación. No podemos ser negligentes ni descuidados, porque las consecuencias son eternas. Es un llamado a la sinceridad de propósito, a la honestidad con nosotros mismos y con Dios, y a una completa rendición de nuestro ser a Él. Para prepararnos, debemos purificar nuestro corazón de todo mal. Esto implica una lucha constante contra nuestras pasiones naturales. No podemos esperar que la gracia de Dios nos salve si no estamos dispuestos a luchar contra el pecado. La obra de preparación es la obra de purificación del alma. Es un proceso doloroso, pero necesario, de dejar atrás todo lo que nos separa de Dios. Es un llamado a la unidad del pueblo de Dios, a dejar atrás los chismes, las envidias y las suspicacias, y a vivir en armonía unos con otros. El juicio de los vivos es un tema central en los escritos de la sierva del Señor, Elena de White, y un evento de suma importancia para aquellos que profesan el nombre de Cristo. La sierva del Señor nos enseña que este juicio no es un acontecimiento futuro y distante, sino una obra en desarrollo en el santuario celestial. Nos dice que el tiempo de angustia que precede al regreso de Jesús es el tiempo en que los justos serán probados y su carácter perfeccionado. El juicio de los vivos, a diferencia del de los muertos, culmina con la pronunciación de la sentencia final para cada individuo mientras aún está vivo en la tierra. En Maranata. El Señor viene, la sierva del Señor nos dice, cuando el juicio investigador concluya, la suerte de todos, para vida o para muerte, habrá sido decidida. El tiempo de gracia habrá terminado. El último caso habrá sido juzgado. Y el libro de la vida será cerrado. La sentencia ya habrá sido pronunciada. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía.
y el que es santo, santifíquese todavía. Para prepararnos para este juicio, la sierva del Señor nos invita a una profunda introspección y a la purificación del alma. En Testimonios para la Iglesia, ella escribe: el carácter es lo que se examina en el juicio. No es el número de buenas obras, sino el carácter. Dios examina los pensamientos y los motivos, la sinceridad del corazón, la pureza de las intenciones. Si la vida de un hombre está manchada de pecado, y él no se ha arrepentido, su nombre será borrado del libro de la vida. Esta limpieza no es una obra superficial, sino una reforma radical de la vida, un abandono de los hábitos pecaminosos y una entrega total a Cristo. Es un llamado a la santidad, a vivir una vida que honre a Dios en cada pensamiento, palabra y obra. La sierva del Señor enfatiza que la preparación para el juicio es una obra individual. Ella nos dice en el gran conflicto: el juicio de los vivos comienza. Es la obra de la purificación del alma. Es una obra que se debe hacer con la ayuda de la gracia de Cristo. Si vivimos en el pecado, nuestros nombres serán borrados del libro de la vida. Si nos arrepentimos, confesamos y abandonamos el pecado, nuestros pecados serán borrados. Este es un momento de solemnidad. Qué poco nos damos cuenta de ello. Esta solemne advertencia nos debe impulsar a una vigilancia constante, a una oración incesante y a un examen riguroso de nuestro corazón. No podemos ser negligentes, porque el tiempo es corto y las consecuencias son eternas. La sierva del Señor nos advierte sobre el peligro de la autosuficiencia y la tibieza espiritual. Ella nos dice en el gran conflicto: muchos que profesan ser seguidores de Cristo están en una condición de tibieza. No son ni fríos ni calientes. No están dispuestos a hacer un sacrificio por Cristo. Si no se arrepienten, serán vomitados de la boca de Dios. Esta tibieza es una de las mayores amenazas para el pueblo de Dios. La preparación para el juicio de los vivos exige una entrega total, un abandono de la comodidad y una pasión por las cosas de Dios. No podemos servir a dos amos, y la sierva del Señor nos advierte que debemos escoger a quién serviremos. Es un llamado a una decisión radical, a un compromiso sin reservas. La sierva del Señor nos asegura que para aquellos que se arrepienten y se aferran a Cristo, el juicio de los vivos será un evento de justificación y perdón. Ella nos dice, en el deseado de todas las gentes, para aquellos que se arrepienten, confiesan y abandonan el pecado, el juicio de los vivos es un tiempo de purificación. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay.
I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. A sus pecados se les aplicará la sangre de Cristo y serán borrados. Sus nombres no serán borrados del libro de la vida. La sentencia será de perdón y de vida eterna. Esta es la esperanza que nos da la sierva del Señor, la seguridad de que, si nos arrepentimos y nos aferramos a Cristo, no seremos condenados. La obra de Cristo en el santuario celestial es en nuestro favor, y debemos cooperar con Él en la obra de purificación de nuestras vidas. La sierva del Señor nos invita a una vida de obediencia a la ley de Dios. Ella nos dice en Testimonios para la Iglesia, la ley de Dios es el estándar del juicio. Debemos vivir de acuerdo con esa ley. No podemos justificar el pecado. No podemos pecar y pensar que la gracia nos cubrirá. La obediencia a la ley es la prueba de nuestro amor por Dios. La obediencia no es una obra legalista, sino una manifestación del amor que tenemos por Cristo. La sierva del Señor nos enseña que el que ama a Cristo guarda sus mandamientos, y que no podemos amar a Cristo si no amamos a su ley. La preparación para el juicio de los vivos implica un abandono de toda falsedad y un vivir en la verdad. La sierva del Señor nos advierte sobre el peligro de las falsas doctrinas y de los falsos profetas. Ella nos dice en El Gran Conflicto: Satanás está tratando de engañar al mundo con sus falsas doctrinas y sus falsos milagros. Debemos estar vigilantes y no recibir ninguna doctrina sin examinarla a la luz de las Escrituras. La Biblia es nuestra única norma para la fe y la práctica. No debemos recibir la opinión de nadie sin compararla con las Escrituras. Debemos ser como los bereanos, que examinaban las Escrituras cada día para ver si las cosas que se les decían eran verdaderas. La sierva del Señor nos exhorta a que la oración sea el alma de nuestra religión. Ella nos dice en El Camino a Cristo: la oración es la comunicación del alma con Dios. Es la llave que nos abre el corazón de Dios. Debemos orar con fe, creyendo que Dios nos oirá y nos responderá. La oración secreta es la fortaleza del alma. La oración es un arma poderosa contra las tentaciones del enemigo. Es a través de la oración que podemos mantenernos en íntima comunión con Dios y recibir la fuerza que necesitamos para vivir una vida de santidad. El juicio de los vivos, según la sierva del Señor, Elena de White, es el evento culminante en la historia del pueblo de Dios, un tiempo de purificación final y preparación para la venida de Cristo. Este juicio no es para los que no profesan el nombre de Cristo, sino para aquellos que se han declarado hijos de Dios. En el gran conflicto, la sierva del Señor nos dice: ahora mismo el juicio está en curso en el santuario celestial. Comenzó con los muertos y se acerca a los vivos. El caso de cada uno de nosotros será examinado por el tribunal de Dios. Nuestras vidas, nuestras obras, nuestros pensamientos, nuestras motivaciones serán pasadas por un riguroso escrutinio. Esto no es un juicio de condenación para el pueblo de Dios, sino una oportunidad para que sus pecados sean borrados del libro del recuerdo. Es un momento para que el pueblo de Dios sea perfeccionado en santidad, para que estén preparados para recibir a su Señor sin mancha ni arruga ni cosa semejante. La preparación para este juicio exige una completa entrega a la voluntad de Dios. La sierva del Señor nos enseña que la purificación del alma no puede ser hecha por nuestra propia fuerza. En el camino a Cristo, ella nos dice: la purificación del corazón es una obra que debemos hacer con la ayuda de la gracia de Cristo. Es una obra dolorosa, pero necesaria. Debemos dejar atrás todo lo que nos separa de Dios y permitir que el Espíritu Santo nos limpie de todo pecado. Si nos arrepentimos, confesamos y abandonamos el pecado, la sangre de Cristo nos limpiará de toda maldad. Esta es la obra de la santificación, un proceso que dura toda la vida, pero que se intensifica en los últimos días antes del regreso de Jesús.
Es un tiempo para dejar a un lado la autosuficiencia y confiar plenamente en la gracia de Cristo. Es un tiempo de humildad y de arrepentimiento. La sierva del Señor nos advierte que este es un tiempo de solemnidad y que no debemos tomarlo a la ligera. En el gran conflicto, ella nos dice: el juicio de los vivos es el preludio del fin. Es el momento en que el pueblo de Dios será sellado. Si no nos preparamos, seremos encontrados faltos en el día de Dios. Debemos velar y orar para que no entremos en tentación. No podemos ser negligentes ni descuidados, porque las consecuencias son eternas. Esta advertencia no es para atemorizarnos, sino para motivarnos a una vida de mayor entrega y de mayor fervor espiritual. Es un llamado a la vigilancia, a no bajar la guardia, a estar siempre listos para el encuentro con nuestro Señor. Para prepararnos para el juicio de los vivos, debemos cultivar una vida de oración ferviente y de estudio de la Biblia. La sierva del Señor nos enseña que la oración es nuestra conexión con Dios. En el deseado de todas las gentes, ella nos dice: la oración es el aliento del alma, es la llave que nos abre el corazón de Dios. Debemos orar con fe, creyendo que Dios nos oirá y nos responderá. El estudio de la palabra de Dios es nuestra guía. Es la lámpara a nuestros pies y la luz a nuestro camino. Debemos estudiar la Biblia con reverencia y con humildad, pidiendo al Espíritu Santo que nos ilumine. La oración y el estudio de la Biblia son las armas divinas que nos permiten derrotar las tentaciones del enemigo. Es a través de la oración que podemos mantenernos en íntima comunión con Dios y recibir la fuerza que necesitamos para vivir una vida de santidad. La sierva del Señor nos asegura que para aquellos que se arrepienten y se aferran a Cristo, el juicio de los vivos será un evento de perdón y de justificación. En el conflicto de los siglos, ella nos dice: en este juicio, el juez examinará el caso de cada uno. Si el nombre del pecador ha sido escrito en el libro de la vida, y si el pecador se ha arrepentido, confesado y abandonado sus pecados serán borrados, y el nombre del pecador será retenido en el libro de la vida. A pesar de su pecaminosidad, se le inscribirá el perdón frente a su nombre en los libros del cielo. Esta es la esperanza que nos da la sierva del Señor, la seguridad de que, si nos arrepentimos y nos aferramos a Cristo, no seremos condenados. La obra de Cristo en el santuario celestial es en nuestro favor, y debemos cooperar con Él en la obra de purificación de nuestras vidas. El juicio de los vivos es un llamado a una reforma radical de la vida, a la limpieza del alma de todo pecado, a una vida de obediencia a la ley de Dios. Es un tiempo para dejar a un lado las diferencias, los chismes, las envidias y las suspicacias, y a vivir en armonía unos con otros. Es un tiempo de unidad del pueblo de Dios, un tiempo de preparación para el regreso de nuestro Señor. Este juicio es la oportunidad para que el pueblo de Dios sea perfeccionado en el carácter de Cristo, y para que su vida refleje la belleza de la santidad. Es un tiempo de gran solemnidad y de gran esperanza, un tiempo en que la fe del pueblo de Dios será probada, y su carácter será perfeccionado. Es un llamado a la santidad, a la integridad y a una fe inquebrantable en Cristo. El juicio de los vivos es el preludio del fin, el tiempo de la purificación final del pueblo de Dios antes del regreso de Jesús. Es un llamado a la santidad, a la integridad y a una fe inquebrantable en Cristo.